La sala del Consejo Galáctico resplandecía con una fría luz artificial. Las imponentes figuras de diplomáticos alienígenas se sentaban alrededor de una inmensa mesa de obsidiana. A la cabecera se sentaba el canciller Xus, cuyos dedos escamosos tamborileaban ociosamente contra el reposabrazos de su silla parecida a un trono. El aire transportaba el olor a metal ionizado y un suave zumbido de drones de seguridad resonaba en la sala abovedada. Una proyección holográfica cobró vida sobre la mesa. Una representación de la Tierra, el pequeño planeta azul flotando en la oscuridad. Estaba rodeada por un campo de indicadores rojos, cada uno marcando un punto de incursión del Imperio Serai. Se negaron a luchar de nuevo, se burló Lord King, entrecerrando sus profundos ojos. Su piel verde coriácea se arrugó mientras se mofaba. Los humanos carecen de la columna vertebral para la guerra, una especie de burócratas y comerciantes, nada más. Los dignatarios reunidos murmuraron en señal de acuerdo. El Imperio Serai, la fuerza militar más poderosa de la galaxia conocida, había emitido un ultimátum a la humanidad. Envió a su guerrero más grande a luchar en el gran duelo, un ritual de honor que determinaba el destino de civilizaciones enteras. Una negativa a participar sería tomado como rendición, una admisión de que los humanos no eran más que presas. El canciller Xus exhaló por sus branquias, así que se rinden, eligen la sumisión en lugar de demostrar su valía en el campo de batalla. Una voz sintética cobró vida desde un altavoz oculto, no exactamente una figura, dio un paso al frente, su larga túnica negra se arrastraba tras él. El embajador Elias Grant, el representante designado de la Tierra, se presentó ante el Consejo con la serena confianza de un hombre que había pasado años navegando por las traicioneras aguas de la diplomacia galáctica. Su rostro, tallado por la edad y la experiencia, permanecía indescifrable. «Envían a un campeón», dijo Grant simplemente. La risa resonó en la cámara. La risa gutural de Lord Carton fue la más fuerte. «Enviando a un guerrero contra los mejores de Siri». ¡Qué patética desesperación! Grant no se inmutó. No cualquier guerrero. Un silencio se apoderó de la sala. La voz del embajador transmitía una certeza inquebrantable, una aspereza casi imperceptible que hizo que algunos de los diplomáticos más experimentados se removieran en sus asientos. Raxis lo estudió. Entonces la imagen holográfica de la Tierra se disolvió, reemplazada por una figura borrosa, sin nombre, sin insignia, solo una sombra con forma de hombre. La silueta se movió, parpadeando como una anomalía en el sistema. Un segundo de silencio se extendió insoportablemente largo antes de que Grant volviera a hablar. Kaido Wolf. El nombre no significaba nada para el Consejo, pero la forma en que Grant lo dijo, el peso detrás de él los hizo detenerse. Las pupilas alargadas de Bass se contrajeron. «Explícalo». Los labios de Grant se crisparon en algo que no era del todo una sonrisa. «No entiendes nuestros métodos, canciller. Las guerras no siempre se ganan por números. La fuerza no siempre está en el brazo que empuña la espada, sino en la mano que decide dónde y cuándo atacar». La diversión de Lord Con se evaporó. «Basta de acertijos». «Muy bien», dijo Grant. «Kaido Wolf es el último de la Orden Fantasma, un asesino, un soldado entrenado más allá de la comprensión convencional, el tipo de guerrero que no lucha en guerras. Ellos». El Consejo intercambió miradas cautelosas. El asesinato no era desconocido en la comunidad galáctica, pero esto era arrogancia. «Un hombre», dijo Xus lentamente, «contra un imperio». La mirada de Grant no vaciló. «Uno es todo lo que necesitamos». La nave de transporte descendió sobre Drax 5, el mundo capital de los Serai, un planeta bañado. Bajo la luz carmesí de su sol moribundo, la ciudad bajo el muelle de aterrizaje era una extensa fortaleza de torres de observación y puentes aéreos, cada estructura fortificada con siglos de dominio militar. Dentro del transporte, Kaido Wolf permanecía en silencio, su respiración firme, sus ojos cerrados, su cuerpo vestido con un elegante traje de combate se movía con precisión sin esfuerzo.
Mientras ajustaba las cuchillas ocultas atadas a sus antebrazos, su mente ya estaba en la misión mucho antes de que los propulsores de aterrizaje de la nave se activaran. La primera regla de la infiltración: anticiparse. Cuando la nave atracó, soldados Serai flanqueaban la rampa de salida. Sus enormes formas blindadas exudaban intimidación. Eran el doble de su tamaño, sus cicatrices de guerra visibles incluso a través de su blindaje metálico. Kaido desembarcó, sus pasos silenciosos a pesar del suelo metálico bajo él. Su movimiento no era el de un soldado ni el de un diplomático. Caminaba como una sombra, una onda en el aire, calculada, medida, invisible incluso a plena vista. «¿Es esto una broma?», gruñó uno de los guerreros Serai en su lengua gutural. Su enorme figura se cernía sobre los ojos de Kaido, buscando armas. En busca de cualquier señal de amenaza, no encontró ninguna. Kaido no respondió, no necesitaba hacerlo. Un segundo soldado se burló. «Esto es lo que los humanos envían. Un solo hombre, sin armadura, sin armas, no». El guerrero se atragantó a mitad de la frase. Su cuerpo convulsionó y luego se desplomó hacia adelante. Su enorme estructura se estrelló contra el suelo. La sangre se le metió bajo la cabeza antes de que los demás se dieran cuenta de lo que había sucedido. Kaido no se había movido ni un instante. Algo invisible. Los guardias vacilaron. La confusión se convirtió en pavor. Sus sensores no detectaron nada. Ni descarga de armas, ni fluctuación de energía. La segunda regla de infiltración: ser invisible. La mano del oficial principal se dirigió rápidamente a su rifle de plasma, pero en el momento en que sus dedos tocaron el gatillo, un susurro frío rozó su oído. «No». Se congeló. Su instinto gritó, pero su cuerpo se negó a obedecer. Podía sentir algo, no, alguien justo detrás de él, lo suficientemente cerca como para sentir el calor del aliento contra su cráneo, pero no había nadie allí. Entonces, una hoja delgada y precisa, fría contra el tejido blando bajo su mandíbula. Su pulso retumbó. «Hablas demasiado», dijo la voz. Un movimiento borroso, una respiración brusca y luego nada. El cuerpo del oficial se desplomó junto a él. Los ojos de los camaradas, congelados por la conmoción, los soldados restantes, guerreros curtidos en la batalla, no dudaron esta vez, alzaron sus armas preparados para disparar, pero Kaido ya se había ido. La tercera regla de infiltración debía olvidarse. Las alarmas sonaron por todo el palacio, los drones de seguridad se movilizaron, los soldados se movilizaron y, sin embargo, cuando comenzó la búsqueda, Kaido Wolf ya se había fundido con las paredes, en el aliento mismo de la ciudad. El Consejo Galáctico había cometido un error. Los Serai pronto lo aprenderían. El aire en el centro de comando Siri palpitaba con tensión. Las pantallas holográficas parpadeaban con las imágenes de dos guardias caídos, sus cuerpos sin vida esparcidos por la bahía de Atraque. La muerte de un solo soldado en el Imperio Siri no significaba nada. La muerte de dos asesinados sin hacer ruido, sin dejar rastro, significaba algo mucho peor. El general Kovacs permanecía inmóvil, su enorme figura vestida con armadura de batalla ceremonial, su rostro marcado por las cicatrices de la guerra, ilegible. Había luchado en cientos de guerras, aplastado rebeliones, conquistado planetas enteros en nombre del imperio, pero ahora algo se removía en él, un instinto enterrado profundamente bajo años de disciplina. No miedo. No, los Serai no temían, pero algo, cerca de ella una sensación que no había encontrado en décadas. Incertidumbre. La voz del canciller Bass crepitó a través de la transmisión de comando. «Explícame cómo dos de nuestros mejores guerreros yacen muertos dentro de nuestra propia fortaleza». El silencio de los oficiales reunidos se extendió incómodamente largo. El segundo al mando de KX, un bruto imponente llamado Oran, se aclaró la garganta. «El infiltrado humano está usando tecnología de sigilo avanzada», dijo su voz con más duda que certeza. «Debe tener un sistema de camuflaje».
Tal vez amortiguadores de energía recalibraremos los escáneres Biok y no. La voz de Cox cortó la habitación fría y cortante, se apartó de la pantalla hueca y examinó la cámara. Esto no es tecnología, esto es otra cosa. Exhaló lentamente. Esto es un depredador. Oban se erizó. ¿Sugieres que el humano nos está cazando? KX no respondió. Su mente ya estaba trabajando en el problema. El Imperio Serai siempre había luchado con una fuerza abrumadora, con flotas que oscurecían los cielos, con soldados cuya sola presencia quebraba la moral enemiga, pero esto no era una batalla, esto era algo más antiguo, algo depredador y presa. Primigenios activó su consola de comando enviando órdenes directas a la red de seguridad planetaria. Sella la ciudad alta. Nadie entra ni sale. Movilizar a los garras rojas. Quiero equipos de cazadores asesinos barriendo cada nivel del palacio. Su mirada se endureció. Encontrarlo por toda la ciudad. La respuesta fue inmediata. Patrullas duplicadas, focos escanearon cada calle y corredor. Torretas automatizadas rastrearon el más mínimo movimiento. Drax 5 se había convertido en una jaula y cada sensor, cada escáner biológico, cada dron estaba ahora enfocado en una sola cosa: un solo hombre. Caído Lobo observaba desde la sombra su cuerpo inmóvil contra la estructura de acero de un conducto de mantenimiento debajo de él. Escuadrones de soldados Siri se movían con precisión letal, escaneando cada centímetro del sector. Sus movimientos eran calculados, barriendo los corredores en patrones coordinados, forzando a cualquier intruso a una zona de muerte. Impresionante pero defectuoso. Su fuerza radicaba en los números, en una fuerza abrumadora, pero la fuerza solo era útil contra un enemigo que podía ser visto. Kaido ajustó su respiración, ralentizando su pulso, bajando su temperatura corporal. Los sensores Serai eran avanzados, pero fueron construidos para la guerra, diseñados para detectar naves, ejércitos. Fluctuaciones de energía. No tuvieron en cuenta algo como él se movió cayendo silenciosamente sobre una cornisa inferior, deslizándose entre las rejillas de una salida de escape. El metal apenas susurraba bajo su tacto. Cada movimiento era deliberado y controlado. El camino de la Orden Fantasma no se trataba simplemente de sigilo, sino de borrar la noción misma de presencia. No se movía a través de las sombras, se convertía en ellas. 2 guardias patrullaban el pasillo con sus armas preparadas, sus ojos escudriñando en busca de movimiento. Kaido los estudió. Eran disciplinados, no se alteraban fácilmente, eso era bueno. El miedo hacía a los enemigos impredecibles. Actuaba sin dudar. Un paso, un cambio de peso, un destello de movimiento. Para cuando el primer guardia envió algo, ya era demasiado tarde. Una hoja delgada, increíblemente afilada, se deslizó en el hueco entre sus placas de armadura. Se puso rígido, con los ojos muy abiertos, pero ningún sonido escapó de sus labios. Kaido giró, pivotando suavemente mientras el segundo soldado reaccionaba. Su arma se elevó demasiado lento. Un golpe preciso a la garganta. El alienígena gorgoteó, agarrándose el cuello mientras se desplomaba. Su rifle de plasma resonó inútilmente contra el suelo. Kaido exhaló con calma. Arrastró los cuerpos a las sombras, extrayendo un pequeño módulo de datos del cinturón del oficial caído. El dispositivo contenía códigos de encriptación de acceso. Llaves, todo lo que necesitaba para alcanzar su verdadero objetivo. El emperador Kvek miró fijamente la vigilancia, fue observando como otro equipo de patrulla no se reportaba. Los soldados habían estado allí un momento, desaparecidos al siguiente, sin alarmas, sin firmas de energía, simplemente nada. La comprensión se instaló como un peso en su pecho. El humano no solo se estaba infiltrando en el palacio, lo estaba desmantelando. Kovacs apretó los puños. Desplegar a los Predators. ORV Van dudó. Señor, los Predators no se han usado en exactamente cuánto tiempo ha pasado. Kak espetó. Y sé con qué estamos lidiando. Esto no es un soldado, esto es algo más, un fantasma, y la única manera de matar a un fantasma es enviar algo peor a través de la ciudad. Equipos de contención bloquearon distritos enteros, escáneres de calor inundaron los pasillos inferiores, drones pulularon cada azotea, pero eran los Predators, los asesinos más letales de Suri, quienes liderarían la cacería. 12 de ellos, cada uno genéticamente mejorado, cada uno entrenado desde el nacimiento para ser el asesino perfecto, cada uno equipado con los sistemas de rastreo más avanzados del Imperio. Si el humano era realmente tan peligroso como temían, entonces los depredadores acabarían con él o morirían en el intento. Kaido se movía con precisión,
navegando por el laberinto de medidas de seguridad con paciencia metódica. Cada paso, cada movimiento calculado. El módulo de datos le había dado acceso a los esquemas internos del palacio, revelando pasajes ocultos y debilidades estructurales. Pero ahora algo había cambiado. Los cazadores habían llegado. Lo sintió antes de verlos. El sutil cambio en el aire, el silencio demasiado intencional. Ya se había enfrentado a asesinos antes. Asesinos que se basaban en la velocidad, la habilidad y el engaño. Pero estos son otra cosa, un desafío. Kaido sonrió. Una sombra parpadeó a lo largo de la pared del fondo, apenas perceptible. Ajustó su postura. El ataque llegó rápido, silencioso y eficiente. Una hoja dentada apuntaba a sus costillas. Se giró, desviando el golpe, contrarrestando con un barrido bajo. El depredador esquivó con una velocidad imposible. Bien. Intercambiaron una rápida secuencia de golpes. Cada golpe fue recibido con igual precisión. El depredador se movía con agilidad humana, adaptándose a las técnicas de Kaido en tiempo real. Pero la adaptación no era maestría. La mano de Kaido se lanzó hacia adelante, golpeando un grupo de nervios en la muñeca de la criatura. El depredador vaciló un instante, pero fue suficiente. Un solo golpe. La hoja se deslizó entre las placas de armadura, una muerte limpia. El cuerpo golpeó el suelo sin hacer ruido. Los demás vendrían. Kaido retrocedió a las sombras, su corazón latía con firmeza. La caza había comenzado y él estaba listo. Drax 5 brillaba con el resplandor de las luces de emergencia mientras el Imperio Serai se tambaleaba de una pesadilla de la que no podían despertar. Cada corredor, cada fortaleza, cada posición fortificada comprometida. No era una invasión, no una flota de guerra que rompiera sus defensas, sino un solo hombre desmantelando el núcleo mismo de su dominio. El equipo de ataque Predator había fallado. Sus cuerpos habían sido descubiertos en la ciudadela inferior, asesinados con precisión quirúrgica. No se había activado ni una sola alarma, no se había transmitido ni una sola llamada de auxilio. Era como si la muerte hubiera venido por ellos en silencio y se los hubiera llevado sin luchar. El general Kovacs observaba las imágenes en la consola de mando, sus enormes manos apretándose en puños. Las cámaras de seguridad reproducían los últimos momentos de sus mejores cazadores. Figuras borrosas moviéndose demasiado rápido para que los sistemas de rastreo automatizados registraran un destello de movimiento, un ataque, una muerte y luego nada, como un fantasma. Esto no es posible. La voz de Oran era orar. La incredulidad era palpable en su tono. Ningún guerrero podía creerlo. No es un guerrero. La voz de KX era como una cuchilla que cortaba la tensión. Es un segador. La sala de mando tembló cuando una explosión sacudió el sector este del palacio. Las alarmas sonaron con fuerza. Glifos rojos de advertencia parpadearon en la pantalla táctica. Kovacs se giró bruscamente hacia la transmisión de Daya. El humano había atacado de nuevo. Esta vez, el centro de inteligencia central. No solo está matando. La comprensión del general llegó fría y punzante. Está destruyendo nuestra infraestructura. La mayor fortaleza del imperio siempre había sido su estructura, su despiadada eficiencia. Cada cadena de mando operaba con precisión. Cada líder servía como un nodo vital en la inquebrantable jerarquía de la máquina de guerra Serai. Pero ahora esa máquina estaba siendo metódicamente desmantelada pieza por pieza. Comunicaciones interrumpidas. Líneas de suministro cortadas. Comandantes clave muertos. Era más que un asesinato. Era una aniquilación por 1000 cortes. Kovacs golpeó la consola con el puño. Suficiente. Sellen el palacio. Inicien un bloqueo total. Si este humano se niega a luchar contra nosotros en campo abierto, no le dejaremos ningún lugar a donde huir. En toda la capital, sectores enteros de la ciudad se oscurecieron al activarse las barreras de seguridad, cerrarse de golpe las compuertas blindadas, sellar todas las salidas,
todas las posibles rutas de escape, negar los muros del mundo fortaleza Serai, que se habían cerrado, convirtiendo su hogar en una prisión inexpugnable. Y sin embargo, en el fondo, Sebek sintió una pizca de duda. ¿Y si el humano nunca tuvo la intención de escapar? ¿Y si estaba aquí para terminar esto? Kaido Wolf se movía por los pasillos vacíos como un fantasma, sus pasos silenciosos, su respiración constante. El bloqueo de seguridad había alterado el campo de batalla, pero no de la manera que los Serai creían. Estaban apretando su red, pensando que lo estaban acorralando. Estaban equivocados. Un enemigo solitario atrapado en una trampa podría entrar en pánico, podría reaccionar con desesperación. Pero Kaido no estaba desesperado, estaba calculando. Todas las puertas estaban selladas, todos los caminos cortados, excepto el que él había elegido. Había estudiado a los Serai mucho antes de poner un pie en su mundo. Eran guerreros criados para la conquista, entrenados para dominar por la fuerza. Su arrogancia era su mayor debilidad. Creían en las grandes batallas, en la fuerza del combate abierto. Nunca habían aprendido cómo luchar contra algo que no podían ver. Kaido accedió al módulo de datos robado escaneando los esquemas del palacio. Estaba cerca ahora, solo quedaba un objetivo: el emperador. La cámara de guerra del Palacio Imperial City era un vasto coliseo de poder, sus muros revestidos con estandartes de 1000 mundos conquistados. En su centro, sentado sobre un trono de obsidiana, estaba él. Emperador Beric. Sus ojos carmesí brillaban como ámbar ardiente, su cuerpo envuelto en una armadura ceremonial que no se había usado en batalla durante siglos. Beric había gobernado a través de la conquista, a través de la fuerza implacable, pero ahora, mientras su imperio se desmoronaba a su alrededor, mientras los informes de sus mejores guerreros, cayendo uno por uno, llegaban a sus oídos, sintió algo desconocido, un escalofrío. Un solo humano había hecho esto, un espectro solitario moviéndose invisible, desmantelando su dominio, sin un ejército, sin una flota. El insulto era insoportable. La voz de V resonó por la cámara. Kovacs, el general, dio un paso al frente, su enorme forma rígida, con furia apenas contenida. Ha llegado al santuario interior. KX admitió, su voz hueca por el peso del fracaso. Los ojos del emperador se entrecerraron y todavía respiraba. El silencio de KX fue respuesta suficiente. Beric exhaló lentamente, apretando el puño de su espada de guerra ceremonial. Entonces, déjalo venir. Las sombras en la cámara de guerra se movieron. Kaido había estado observando desde el momento en que entró, oculto más allá del alcance incluso del sensó del emperador. La propia sala del trono era una fortaleza dentro de una fortaleza, pero no importaba. El palacio no era su prisión, era su coto de caza. Se movió silencioso como un susurro. Sebek se puso rígido, sus instintos gritaban. Su mirada recorrió la cámara buscando la perturbación, pero no había nada, ningún movimiento, ningún sonido. Entonces las antorchas parpadearon. La respiración de V se cortó y Kaido atacó. El emperador se movió, pero no lo suficientemente rápido. Una hoja rozó el aire y apuntó a su garganta, pero Sebek ya estaba allí, interceptando el golpe con su guantelete de guerra. El impacto envió vibraciones por su brazo. La fuerza bruta detrás del ataque humano lo sorprendió incluso a él. Kaido no se detuvo, giró, deslizándose a través de las defensas de KX. Una segunda hoja se dirigió hacia el costado del emperador. Beric apenas la desvió, su guantelete blindado absorbió el golpe. Kovacs rugió, su enorme forma se abalanzó, Kaido esquivó sus golpes, un fantasma contra un gigante. Los golpes del general podían aplastar la piedra, pero no golpeaban más que el aire. Los movimientos del emperador eran más lentos pero más precisos. No había luchado en años, pero sus instintos de guerrero seguían afilados. Cortó ampliamente, obligando a Kaido a retroceder, creando la distancia suficiente para levantar su espada. Eres hábil, admitió Beric, su voz profunda llena de algo parecido a la admiración. Pero estás solo. Kaido siguió. Tú también. Fue entonces cuando el emperador se dio cuenta de que el palacio estaba en silencio. Las alarmas se habían detenido, las transmisiones de mando se habían apagado, todo el imperio estaba aislado, no habría refuerzos, no habría rescate.
Kaido había planeado esto desde el principio. El agarre de Beric en su espada se apretó. Entonces terminemos esto. Kaido asintió. Una vez que la batalla final había comenzado, la cámara de guerra palpitaba con una energía silenciosa y letal. El enorme trono de obsidiana se erguía en el extremo opuesto, sus bordes tallados con los símbolos de 1000 mundos conquistados. Pero ahora, por primera vez en siglos, el imperio que representaba temblaba al borde del colapso. Kaido Wolf estaba de pie en el centro de la vasta cámara. Su postura medía su respiración incluso antes de él. El general Sebek se alzaba como una pared inquebrantable de músculo y armadura, y justo más allá, sentado en su trono, estaba el emperador Beric, sus ojos carmesí brillando con furia contenida. No había retirada, no había refuerzos, no quedaba engaño por tejer. Este era el golpe final. Kobek se lanzó primero, moviéndose con la fuerza bruta de una máquina de guerra. Su guantelete de guerra se encendió con energía crepitante. El suelo bajo él se agrietó cuando bajó el puño con la fuerza suficiente para aplastar el acero. Kaido ya se estaba moviendo, girando en un borrón de movimiento, su espada brillando en la penumbra, un golpe de refilón contra el costado del general, armadura demasiado gruesa. Kaido se ajustó instantáneamente, fluyendo en otro ataque, golpeando arriba y abajo, poniendo a prueba las defensas. Kobek golpeó. Los golpes, aparte de una eficiencia brutal, contraatacaron con un revés barrido que envió una onda expansiva a través de la cámara. Kaido apenas evadió, dando una voltereta hacia atrás mientras el impacto destrozaba el suelo bajo él. Beric observaba con ojos calculadores, inmóvil. Esto ya no era una guerra de ejércitos, era una lucha por la supervivencia entre tres seres que se negaban a caer. Kobek presionó hacia adelante, su velocidad era antinatural para su tamaño. Sus golpes se volvieron implacables, su espada de guerra cortaba el aire con cada golpe calculado. Kaido se mantuvo justo delante, moviéndose con una gracia imposible, girando centímetros en su seguridad. Su mente leía cada movimiento antes de que se formara por completo. La lucha estaba cambiando. Kaido se había enfrentado a muchos enemigos, pero Kobek era una fuerza diferente a cualquier otra. Cada abertura se cerraba antes de que pudiera ser explotada. Cada debilidad era contrarrestada con una represalia que aplastaba huesos. El general luchaba con una vida de experiencia, un instinto perfeccionado por 1000 batallas, pero los instintos podían ser manipulados. El juego de pies de Kaido cambió sutilmente, su patrón de respiración cambió. Para un ojo inexperto, era imperceptible para un guerrero como Kobek. Era una oportunidad, la más mínima vacilación, una fracción de equilibrio. El general cayó en la trampa, se lanzó, se excedió un poco, apuntando a lo que creía que era un momento de debilidad, y Kaido atacó, giró, dio un paso lateral, un giro de muñeca. La hoja de Kaido se deslizó en el estrecho hueco entre la armadura del general y sus costillas, no lo suficientemente profundo como para matarlo, pero sí lo suficiente. Kobek se tambaleó, sus ojos se abrieron de par en par mientras su propio impulso lo llevaba hacia adelante. Giró, blandiendo salvajemente, pero Kaido ya se había ido, deslizándose junto a él como una sombra. El general cayó de rodillas, su respiración rugía, buscó su arma, pero se detuvo, su mano temblaba, podía seguir luchando, pero ya había perdido. Kaido lo miró a los ojos, un entendimiento silencioso pasó entre ellos. Kobek se exhaló, bajando su arma. Había pasado su vida sirviendo a un imperio que se enorgullecía del dominio, de la fuerza abrumadora, y sin embargo, en este momento comprendió la falla en ella. La fuerza por sí sola no era suficiente. Había sido vencido, no por la fuerza bruta, no por los números, sino por algo más grande. Kaido pasó junto a él sin decir una palabra más. Beric se levantó de su trono, el emperador desenvainó su propia espada, un arma forjada a la antigua usanza, una reliquia de un tiempo en que el honor aún existía. Lo que significaba que estudió al hombre que tenía delante, este humano que había arrasado su imperio como un fantasma que había entrado solo en el corazón de su dominio. Beric exhaló,
apretando la empuñadura con más fuerza. Ahora entiendo por qué te enviaron, dijo. Kaido no dijo nada. El emperador se movió a pesar de su tamaño. Beric era veloz, su espada cortaba el aire con precisión, afilada durante siglos. No había movimientos desperdiciados, ni vacilación. Ya no era el gobernante de un imperio, era un guerrero despojado de toda pretensión. El choque fue diferente a cualquiera anterior. Kaido recibió los golpes de frente con su propia espada, esquivando los ataques del emperador con márgenes finísimos. Saltaron chispas cuando el acero chocó con el acero. Los ecos de la batalla resonaron en la cámara. Beric luchó con maestría, cada golpe una ejecución calculada, pero Kaido luchó con otro propósito, una parada leve, un cambio repentino de ritmo. Beric se movió para contraatacar, demasiado lento. La espada de Kaido encontró su objetivo. El emperador se congeló. El golpe había sido perfecto, una sola estocada, precisa y controlada, que atravesó la armadura por la costura justo debajo de las costillas, no lo suficientemente profundo como para matar al instante, pero sí lo suficientemente profundo como para que la muerte fuera inevitable. Berry contuvo la respiración, se tambaleó ligeramente mirando la hoja clavada en su costado. Volvió a mirar a Kaido y sonrió, no con burla ni con ira, sino con comprensión. Sus piernas flaquearon y se dejó caer de nuevo sobre su trono, exhalando un último aliento. Kaido retiró su espada. El imperio había caído. El silencio llenó la cámara. Luego, afuera, comenzaron los primeros murmullos. Los soldados Serai, los miembros del consejo, los señores de la guerra. Sintieron el cambio en el aire, sintieron el peso de lo que acababa de ocurrir. El emperador estaba muerto. El fantasma había ganado. Kaido limpió la sangre de su espada, con una expresión indescifrable. Se dio la vuelta, alejándose del trono. Su paso silencioso lo observó marcharse, pero no lo detuvo. No interferiría. Esta guerra había terminado. Kaido se desvaneció en las sombras. De la forma en que había venido, nadie lo vio marcharse. Nadie lo vería jamás, pero su mensaje permaneció latente como un eco a través de las estrellas. Nunca confundas el silencio con debilidad.